Buenos días, vamos a hablar hoy sobre la geometría molecular y para hablar de la geometría de una molécula con enlaces covalentes nos vamos a apoyar en una teoría que se llama la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, se abrevia con esta sigla. La teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia habla sobre la repulsión que existe entre los pares de electrones que están enlazados y los que no están enlazados. Los electrones entre sí tienen un efecto repulsivo porque tienen cargas negativas, cargas iguales se repelen. ¿Qué pasa? Los electrones que hacen parte de un par enlazante se repelen con otro par enlazante, pero la repulsión entre un par libre y un par enlazante es un poco mayor. Además, la repulsión entre un par libre y otro par libre también es mucho mayor, es decir, el orden de repulsión es diferente. En este caso vamos a empezar a hablar, cuando hablamos de un par enlazante, vamos a tener en cuenta los enlaces sencillos, dobles o triples, los vamos a contar como un solo enlace. No vamos a pensar en un enlace doble como 4 o en un enlace triple como 6 electrones. Vamos a contarlos todos y los vamos a imaginar como si fueran un enlace solito. Vamos a explicar esto de la teoría de la repulsión. Vamos a imaginar acá estas moléculas. La primera molécula que tenemos acá es el metano, o sea, el CH4. Podemos observar el carbono en el centro, rodeado de los 4 hidrógenos. Carbono perteneciente al grupo 4A de la tabla se rodea de 4 electrones de valencia, comparte cada uno de sus 4 electrones con los hidrógenos. ¿Qué pasa? Estos electrones de estas parejas de enlace se repelen. La repulsión es entre todas por igual. La geometría que mejor se ajusta a esta repulsión es un tetraedro, como vamos a ver ahora. Luego viene este caso, esta otra molécula que sería el NH3, el amoníaco. En el amoníaco el nitrógeno está en el centro con 5 electrones de valencia, comparte 3 con los hidrógenos y como tenía 5 pues me queda un par libre que no se ha compartido con nadie. Acá lo están pintando así. ¿Qué pasa en el caso de este NH3? Que este par libre hace una gran repulsión a los pares que sí están enlazados. Entonces la repulsión de estos pares enlazados se da, pero la repulsión del par libre contra los pares enlazados es mayor. Entonces estos enlaces se tienen que ver, digamos, un poco más ajustados, se tienen que cerrar entre ellos, por eso este ángulo se cierra un poquito, es menor, porque esta repulsión es muy alta. Entonces ellos tres que tampoco se quieren, no se toleran, les toca acercarse un poco más porque la repulsión del par libre es mayor. Finalmente acá podemos ver la molécula de agua, H2O. En la molécula de agua el oxígeno pertenece al grupo 6, comparte 2 electrones con los hidrógenos, pero como le sobran 4, es decir, 2 pares, entonces estos 2 pares tienen una mayor repulsión. Entre sí la repulsión es mayor, entre ellos y un par enlazante también es alta, entre un par enlazante y otro enlazante también, pero la repulsión más alta según la escala que vemos acá es la de un par libre con un par libre. Como la repulsión de estos 2 pares libres es tan alta y la repulsión de un par libre con un par enlazante también es alta, estos 2 enlazantes que también se repelen pero no tanto, se tienen que ver más juntos. Entonces ese ángulo entre 2 pares enlazantes cada vez se ve disminuido por el efecto de estos pares de electrones libres. Eso es lo que determina cuál será la geometría de una molécula. Acá tenemos una tablita que vamos a emplear cuando tengamos diferente cantidad de átomos enlazados al átomo del centro y en ese átomo del centro no nos sobre ningún electrón, es decir, todos los electrones del átomo del centro están compartidos, no me queda ningún par libre.
Cuando tenemos dos átomos enlazados y ningún par libre, hablamos de una geometría lineal. Esta tercera columna hace referencia a cómo se distribuyen los electrones. Y esta última columna hace referencia a cómo es la geometría de la molécula. Este primer caso de dos átomos enlazados, ningún par libre, geometría lineal, lo podemos observar muy bien aquí cuando tenemos el cloruro de berilio. Tenemos un berilio en el centro, rodeado de dos cloros. Acá está en la forma de la estructura de Lewis. Cada cloro le sobran electrones libres, pero al berilio que está en el centro no le sobra ninguno. Hay dos átomos enlazados, no hay pares libres en el centro, geometría lineal. Luego bien, en este caso tenemos tres átomos enlazados y no hay pares libres. Se llamaría una geometría trigonal plana. Caso de este, boro con flúor. Tenemos un boro en el centro del grupo 3 que comparte sus 3 electrones de valencia con flúor. Al del centro se le están enlazando 3 átomos, no le queda ninguno libre, ningún electrón. Hay una geometría trigonal plana, es un triángulo perfecto. Aquí vemos otros casos. El metano, CH4, un carbono, el grupo 4 rodeado de 4 hidrógenos. Sus 4 electrones de valencia se comparten, no le queda ningún par libre. Es una geometría tetraédrica, es como una pirámide con el carbono en el centro y los hidrógenos en esos extremos de la pirámide. Vamos luego con otro ejemplo como este, el pentacloruro de fósforo, es decir, un fósforo con 5 cloros a su alrededor. Fósforo pertenece al grupo 5A, 5 electrones de valencia, todos compartidos con cloros. A él en el centro no le quedan pares libres. 5 átomos enlazados sin pares libres, vemos la tabla. Estamos en una bipirámide trigonal. Una bipirámide trigonal tiene esta forma, sería como una pirámide pero con punta arriba y con punta abajo. Por último tenemos el caso del hexafluoruro de azufre, en donde tenemos un átomo en el centro, está rodeado de 6, el azufre es del grupo 6, comparte sus 6 electrones con los 6 flúor y esta es la forma en la que se distribuyen, esto se llama un octaedro. Todos estos ejemplos que hablamos de esta inicial tabla, en este caso se comparten diferentes átomos alrededor, no hay electrones libres en el átomo del centro y esta es la geometría resultante. Es una geometría perfecta. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo situaciones en donde en el átomo del centro ya sí hay electrones libres? Vamos a mirar esas situaciones. Esta primera situación dice, si tengo 3 átomos enlazados y no hay ningún electrón libre, dijimos que era trigonal. Pero si yo tengo 2 átomos enlazados y un par libre, sumamos 2 más 1 me da 3. Por eso los electrones también se distribuyen en una forma trigonal plana. No obstante, la geometría ya no se llama trigonal plana, sino angular. ¿Qué pasa cuando yo tengo 4 átomos enlazados y ningún par libre? Dijimos que era un tetraedro perfecto. Pero si yo tengo 3 átomos enlazados y un par libre en el centro, esa 3 más 1 también suma 4. Los electrones se distribuyen de manera tetraédrica, pero la geometría de la molécula ahora se llamará piramidal trigonal. En este caso tengo 4 átomos enlazados y ningún par libre, lo llamábamos tetraedro. Dijimos que cuando hay 3 y 1 libre se llamaba piramidal trigonal. Pero si son 2 átomos enlazados y 2 libres, esta suma también me da 4, 2 más 2. Los electrones se distribuyen como un tetraedro, pero la geometría ahora tiene forma de ángulo, se llama geometría angular. Y así funcionan todas estas tablas. El primer ejemplo es cuando no tengo electrones en el centro, en el átomo del centro. Cuando la suma da 5 se llama bipiramidal trigonal. Pero esta suma de que 0,0 da 5, 4 más 1 da 5, 3 más 2 da 5 y 2 más 3 da 5. En todos estos casos la distribución electrónica es bipiramidal trigonal.
pero la geometría cambia de nombre según si yo tengo 4 átomos enlazados y un par libre, tetraedro distorsionado, 3 átomos enlazados, 2 pares libres, forma de T, 2 átomos enlazados, 3 pares libres, lineal. Para el caso del octaedro, tenemos el octaedro perfecto cuando hay 6 átomos enlazados sin ningún par libre, pero puedo tener 5 átomos enlazados y un par libre, también suma 6, se llama piramidal cuadrada, o 4 átomos enlazados y 2 pares libres, esa suma también da 6, pero se llama cuadrada plana. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer para predecir la geometría de una molécula? Entonces debemos hacer las siguientes cosas. Lo primero siempre es dibujar la estructura de Lewis. Sin la estructura de Lewis yo no puedo hacer nada. Dibujar la estructura de Lewis es quién es el átomo del centro, distribuir los enlaces y mirar los electrones que no se enlazan, dibujarlos también como puntos alrededor. Después de eso vamos a contar cuántos pares libres, no electrones, sino pares. ¿Cuántos pares de electrones quedan en el átomo central? No voy a mirar a los que están rodeando, es al del átomo central. ¿Y cuántos átomos se le enlazaron? Esas dos cosas, pares libres y átomos enlazados. Y vamos a usar las tablas anteriores para predecir esa geometría. Vamos a poner varios ejemplos. Empecemos, por ejemplo, con el SF4. Vamos a hacerle la geometría molecular. El SF4 será un azufre que se rodea de 4 átomos de flúor. Su estructura de Lewis sería algo así. A cada flúor le debo dibujar sus 6 electrones que no se enlazan a cada uno de esos flúor. Ahora miramos el azufre. El azufre del centro es del grupo 6. Está compartiendo 4. ¿Qué quiere decir? Que hay un par de electrones que yo no estoy pintando, que me faltan, ¿cierto? Entonces ahora sí, los 4 enlazados y los 2 libres, ahí ya estaban los 6 del azufre. La ley del octeto no se cumplirá, tiene 2, 4, 6, 8 y este da 10, pero este compuesto es una excepción a la ley del octeto. Para predecir la geometría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos átomos se le están enlazando. Entonces decimos 4 átomos enlazados. Ahora debemos contar los electrones libres del átomo del centro. No vamos a empezar a contar los de los vecinos, solo en el átomo central. Y veo que hay 2 electrones. Como estamos hablando de pares, entonces es un par de electrones. Vamos a sumar. Eso suma 5. Si vamos a nuestras tablitas, entonces necesitamos el caso en el que tengamos 4 átomos enlazados y un par de electrones libres. Acá está. 4 átomos enlazados, un par libre. Esto suma 5. Para los electrones la distribución será bipiramidal trigonal, pero la geometría se llama tetraedro distorsionado. Entonces, en este caso, se dice que es un tetraedro distorsionado. Listo, podemos hacer otro ejemplo para aclarar un poquito más. Hagamos, por ejemplo, la geometría del agua. H2O. La podemos dibujar. Recordemos que en el agua el átomo central es el oxígeno, rodeado de 2 hidrógenos. Y como el oxígeno es del grupo 6, a él le faltan 4 electrones. Comparte 1 y 2, le faltan 4. Para la estructura geométrica, entonces, ¿qué debemos observar? Átomos enlazados, 2 átomos enlazados, 2 hidrógenos. Ahora miremos pares libres. Hay un par y otro par, es decir, 2 pares. No cuento 4, sino 2 pares de electrones. Sumamos esto suma 4. La suma de 4 nos recuerda que es algo de tetraedro. La estructura de los electrones será de forma tetraédrica, pero específicamente estamos en esta situación donde hay 2 átomos enlazados y 2 pares libres. Entonces la estructura sí es tetraédrica para los electrones, pero la geometría se llamará angular. Es decir, en el agua, en realidad,
la geometría sería algo más como esto, el oxígeno con los hidrógenos acá, con sus dos pares libres acá. ¿Qué pasa? Si recordamos, estos pares libres se repelen tanto que hacen que ellos se tengan que juntar más y se forma esa estructura en forma angular. Para finalizar, vamos a hacer un ejemplo más que podamos entender esta forma de utilizar las tablas. Tenemos el dióxido de carbono, por ejemplo, el CO2. En este caso el átomo del centro es el carbono. Tenemos los oxígenos. Para completar el octeto, la mejor forma es hacer enlaces dobles. Él es del grupo 4, carbono es del grupo 4, comparte sus 4 electrones. Los oxígenos son del grupo 6, si compartieron 2, les deben quedar 4 a cada oxígeno. Esta sería la estructura de Lewis completa. A él no le quedan pares libres, pero a los oxígenos sí le sobraría de a 4 porque hay 2 que se están compartiendo. Entonces, para determinar la geometría debemos decir átomos enlazados. Ojo, no vamos a contar enlaces. Alguien puede decir, es que son enlaces dobles. Pero recuerden que vamos a contar es átomos enlazados y solo hay 2 átomos enlazados, que son los 2 oxígenos. Y vamos a contar los pares. Resulta que yo miro el átomo del centro y yo no le veo ningún electrón. Entonces 0, ¿cierto? Pares de electrones. Y esa sumada 2. En este caso, ¿qué pasa? No tengo ningún par libre, estoy en una situación en donde no hay pares libres. O sea, la tablita que me sirve es la inicial que vimos, la que trabajamos de primera, donde no había ningún par libre. Estamos acá, 2 átomos enlazados, ningún par libre. Estamos hablando de una geometría lineal. Para el CO2, que está aquí, la geometría será lineal, ¿cierto? Perfecta porque no tiene ninguna deformación la estructura. Y ahí con eso tenemos varios ejemplos. Igual es bueno que practiquen con las diferentes moléculas para ver cuál es la geometría de ellas. Bueno, vamos a mirar ahora hablar sobre la hibridación y cómo también la podemos predecir para las diferentes moléculas.